Dicen que el infierno no tiene fuego ni cadenas, sino que se esconde detrás de una sonrisa que conoces de toda la vida. Aquella noche, entre luces cálidas y un mariachi que tocaba canciones de mi juventud, descubrí que el peor dolor no es la muerte, sino la traición de quien llevaste en tu vientre. Era el aniversario de bodas que yo misma había organizado en honor a mi difunto esposo, don Esteban, un hombre que me enseñó a amar y a luchar. Aunque él ya no estaba, mi hija Alejandra insistió en hacer una gran fiesta para honrar la memoria de papá, según sus palabras. Al principio me sentí conmovida, incluso agradecida. Pero mientras el salón se llenaba de parientes que no veía hacía años, algo en el ambiente me helaba la sangre. Las miradas entre mis hijos, las risitas a mis espaldas, el tono condescendiente cuando me ofrecían ayuda para caminar o servir la comida. Apenas pasaban las 8 de la noche cuando empezó el brindis. Alejandra se paró frente a todos, tomó el micrófono y con voz dulce comenzó a hablar de su padre, de cómo él siempre quiso que estuviéramos unidos y de lo orgullosa que estaría de ver a toda la familia reunida. Todos aplaudieron, algunos lloraron. Yo misma sentí un nudo en la garganta. Pero fue al final de su discurso cuando noté cómo su voz se endureció apenas lo suficiente para que solo yo lo percibiera. Me miró directo a los ojos y dijo, casi en un susurro que se coló entre los aplausos, lo único que falta es que mamá entienda que ya no sirve para nada. Me quedé paralizada, con la copa temblando en mi mano. ¿Había escuchado bien? Mi hija, la niña que cuidé cuando tuvo fiebre, a la que enseñé a peinarse, acababa de decirme frente a todos que yo no servía para nada. Ninguno de los presentes pareció notar lo que dijo. O quizá lo notaron y prefirieron ignorarlo. La música siguió. El mariachi cambió de tono a un bolero melancólico y los meseros empezaron a servir el plato fuerte. Quise buscar apoyo en mis otros hijos, pero los encontré hablando entre ellos, riendo con complicidad. Fue en ese momento que entendí. No solo era Alejandra. Algo oscuro se había incubado en mi familia mientras yo, ciega de amor, pensaba que los unía el cariño. El resto de la noche transcurrió como una pesadilla silenciosa. Todos se acercaban a felicitarme por la organización, me abrazaban con afecto, pero sus palabras me sonaban huecas. Cada gracias, mamá retumbaba como una burla. Mientras mis nietos corrían entre las mesas, escuché a mi hijo menor decirle a su esposa, si mamá vende la casa este año, podríamos usar ese dinero para nuestro negocio. Con un poco de suerte, ni se entera de cuánto vale. Me faltó el aire. Las paredes del salón parecieron cerrarse sobre mí. Miré a mi alrededor y entendí que estaba sola, rodeada de mis propios hijos como si fueran desconocidos que solo veían en mí un cajero automático ambulante. Intenté concentrarme en la música para no derrumbarme. Recordé a Esteban, imaginé que estaba junto a mí tomándome la mano, diciéndome que fuera fuerte. Pero su voz solo existía en mi memoria. Cuando el pastel llegó y todos se agolparon para tomar fotos, aproveché el caos para deslizarme entre los invitados y caminar hacia la salida. Nadie lo notó. Nadie me detuvo. El aire frío de la noche me golpeó el rostro cuando crucé la puerta principal del salón. Cada paso me alejaba de ese lugar que ya no sentía mío. Me detuve un momento en la banqueta, viendo las luces del salón a lo lejos, escuchando las risas que salían por las ventanas abiertas. Pensé en regresar, en fingir que no había escuchado nada, en seguir siendo la madre sumisa que nunca se quejaba. Pero algo dentro de mí se rompió esa noche. Algo que no sabía que aún tenía. Mi dignidad. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, enderecé los hombros y empecé a caminar hacia mi coche. Mientras buscaba las llaves en mi bolso, mi celular vibró con un mensaje de Alejandra. Lo abrí con las manos temblorosas. Si no haces lo que te pedimos, te quedarás completamente sola. Sentí que un escalofrío me recorría la espalda. Me subí al coche y respiré hondo. En ese momento tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. No volvería a ser la madre que todos daban por sentada. No volvería a permitir que mi amor se usara como arma contra mí. Encendí el motor y con el corazón hecho pedazos, puse la primera marcha y conduje hacia la oscuridad de la carretera, sin saber qué me esperaba, pero segura de que ya nada sería igual. Me dijeron que la carretera de madrugada es peligrosa, pero esa noche el verdadero peligro no estaba afuera, lo llevaba en el corazón. Las luces de mi coche iluminaban el asfalto como un túnel sin fin, y cada kilómetro me alejaba de la mujer que fui durante tantos años.
Recordaba la voz de Alejandra repitiéndose en mi mente como un eco enloquecedor. No sirves para nada. Cada palabra retumbaba como un martillazo, y aunque las lágrimas nublaban mis ojos, no detuve el coche. ¿Cuántas veces me tragué la humillación pensando que era normal que los hijos reclamaran más de lo que podía dar? ¿Cuántas veces me culpé cuando las cosas no salían como ellos querían? Esa noche entendí que mi amor se había convertido en su excusa para exprimir hasta la última gota de mi vida. Al llegar a un crucero iluminado solo por un viejo anuncio de cerveza, me detuve. Saqué la carta de Esteban que llevaba conmigo a todas partes desde que murió. La abrí como si sus palabras pudieran sostenerme en ese momento. Mercedes, nunca olvides que el amor no significa sacrificarte hasta desaparecer, decía con su letra firme. Me aferré a cada línea como un salvavidas, sintiendo su presencia a mi lado. Sabía que si seguía manejando sin rumbo, solo terminaría perdida. Necesitaba un plan, un lugar donde pensar, un refugio donde mis hijos no pudieran encontrarme fácilmente. Recordé la cabaña en Valle de Bravo que Esteban y yo compramos en secreto para tener un lugar de descanso lejos del caos de la ciudad. Era hora de volver allí, aunque no lo pisaba desde hacía casi 15 años. Tomé la desviación y conduje durante horas bajo un cielo negro, iluminado apenas por la luna. Cada curva de la carretera me hacía revivir momentos con mis hijos. Sus risas de pequeños, sus abrazos cuando tenían miedo, las noches cuidándolos cuando enfermaban. ¿En qué momento pasaron de ser mi razón de vivir a ser mi mayor amenaza? La pregunta me retumbaba en la cabeza, acompañada de la certeza de que todo había cambiado. Quise justificar a Alejandra, pensar que estaba confundida, que algo la empujó a ser tan cruel. Pero entonces recordé las palabras de mi hijo menor, Andrés, que también escuché aquella noche. Si logramos que mamá venda la casa, podremos pagar todas nuestras deudas. Ellos no estaban confundidos, sabían exactamente lo que hacían. El amanecer me sorprendió llegando a Valle de Bravo. Los primeros rayos de sol pintaban el lago con reflejos dorados. Aparqué frente a la vieja cabaña de madera, cubierta de musgo y con las ventanas rotas por el tiempo. Me bajé del coche sintiendo el cuerpo rígido por las horas de manejo, pero al mismo tiempo una chispa de esperanza me recorrió el pecho. Ahí estaba, el único lugar que todavía me pertenecía sin condiciones. Busqué la llave debajo de la maceta donde Esteban siempre la escondía. Cuando entré, el olor a madera húmeda me envolvió como un abrazo. Encendí la chimenea con dificultad. Limpié un poco el polvo del sillón principal y me dejé caer, exhausta, mientras el fuego iluminaba mi rostro. Saqué mi celular y lo apagué. No quería saber nada de mensajes ni llamadas. Cerré los ojos un instante, sintiendo por primera vez en años un silencio que no me hacía daño. El calor de la chimenea me arrullaba mientras repasaba en mi mente todo lo que había sucedido en las últimas 24 horas. Sabía que esto no había terminado. Conociendo a mis hijos, pronto empezarían a buscarme, a llamarme, a presionar para que regresara. Pero por primera vez en mucho tiempo, estaba decidida a no dar un paso atrás. Mi tranquilidad duró poco. Al abrir los ojos, escuché el motor de un coche detenerse frente a la cabaña. Unos pasos comenzaron a crujir sobre la gravilla del camino. Me asomé con cuidado por la cortina polvorienta. Un hombre alto, con gorra y chaqueta oscura, caminaba directo hacia la puerta. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que sentí que retumbaba en toda la cabaña. El hombre se detuvo justo en el porche, levantó la mano y golpeó la puerta con fuerza. Mi respiración se detuvo. No podía ver su rostro a contraluz, pero algo en su postura me decía que no era un desconocido cualquiera. El golpe se repitió, más fuerte, sacudiendo la madera podrida. En ese momento comprendí que el infierno me había seguido hasta aquí. Dicen que el silencio en medio del bosque puede ser más aterrador que cualquier grito. Esa mañana, mientras el eco de los golpes aún vibraba en las paredes de la cabaña, me escondí detrás de un viejo armario de madera, conteniendo la respiración como si de eso dependiera mi vida. Cada crujido del piso, cada paso sobre las hojas secas afuera, sonaba como un trueno en mis oídos. Me preguntaba si había sido un error venir aquí, si al huir solo había facilitado que me encontraran. Apreté la carta de Esteban contra mi pecho, como si su letra pudiera protegerme de lo que estaba a punto de suceder. Afuera, el hombre parecía dudar un momento, pero luego giró la perilla de la puerta como si le perteneciera.
La cerradura resistió apenas un segundo antes de ceder con un golpe seco. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo escucharían desde fuera. La puerta se abrió de par en par, dejando entrar un haz de luz que iluminó las motas de polvo suspendidas en el aire. El hombre dio un paso dentro, escudriñando cada rincón con sus ojos oscuros. Era alto, de hombros anchos, y traía un maletín negro colgado del hombro. Me quedé completamente quieta, rogando que no me encontrara. Podía oír mi propia sangre retumbando en mis oídos. Él avanzó por la pequeña sala, empujando sillas, revisando la mesa, moviendo cojines como si buscara algo específico. Al llegar frente al armario donde me escondía, se detuvo. Podía ver la sombra de sus botas justo detrás de la rendija de las puertas. Sentí que iba a desmayar de la tensión. Entonces escuché su voz. Doña Mercedes, sé que está aquí. No vine a hacerle daño, dijo con un tono que pretendía sonar tranquilo, pero que se sentía como un cuchillo frío. Reconocí la voz de inmediato. Era Javier, el abogado que había trabajado para Esteban hacía muchos años. Lo recordaba bien porque fue él quien nos ayudó a comprar esta cabaña cuando apenas podíamos pagarla. Salí lentamente de mi escondite, con las manos en alto. Nuestras miradas se cruzaron, sus ojos mostraban cansancio, pero también urgencia. No tiene idea de lo que están planeando sus hijos. Vine a advertirla antes de que sea demasiado tarde, soltó sin rodeos. Lo invité a sentarse, aunque mi cuerpo aún temblaba. Javier abrió su maletín y sacó varios documentos arrugados. Su hija Alejandra y su hijo Andrés están intentando declararla mentalmente incompetente. Ya contactaron a 2 médicos para que firmen un diagnóstico falso y así puedan quedarse con todos sus bienes, explicó mientras me mostraba copias de correos electrónicos que intercambiaron con abogados y doctores. Cada palabra era como un balde de agua helada. No podía creer que aquellos niños que alimenté y cuidé estuvieran planeando algo tan cruel. Ellos no saben que yo aún conservo el poder legal que me dio don Esteban en caso de que algo así sucediera, continuó Javier, pero necesitamos actuar rápido antes de que presenten la solicitud oficial. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mi mente se llenó de recuerdos, los cumpleaños, los abrazos, las noches cuidando los enfermos. ¿Dónde se había roto todo? ¿Cuándo dejaron de verme como su madre para verme como un obstáculo? Las lágrimas brotaron sin que pudiera detenerlas, pero Javier me tomó la mano con firmeza. No es momento de llorar, doña Mercedes. Es momento de proteger lo que es suyo. Necesito que firme estos papeles para congelar sus cuentas y prohibir cualquier movimiento hasta que esto se aclare legalmente, me dijo con seriedad. Tomé la pluma, pero mi mano temblaba tanto que apenas podía sostenerla. Sabía que firmar significaba un punto de no retorno, un enfrentamiento directo con mis propios hijos. ¿Estaba lista para eso? ¿Podía cargar con el peso de convertir a mi familia en mi enemiga? Cerré los ojos y pensé en las palabras de Esteban en su carta. Prométeme que te defenderás. Con un suspiro tembloroso, puse mi firma en cada documento. Al terminar, Javier me miró con respeto. Ha tomado la decisión correcta, dijo. Ahora debemos irnos a la ciudad de inmediato para presentar esto antes que ellos. Antes de poder responder, escuchamos el rugido de un coche aproximándose por el camino de grava. Javier se asomó por la ventana y se volvió hacia mí con el rostro desencajado. Son ellos. Han encontrado la cabaña, susurró. Mi sangre se congeló. El infierno que había intentado dejar atrás acababa de llegar a mi puerta. Dicen que la familia es el lugar donde siempre puedes volver, pero yo descubrí que también puede ser el lugar donde más peligro corres. Mientras el sonido de un motor se acercaba, sentí como si mi corazón se detuviera. El coche avanzó lentamente por el camino de grava que llevaba a la cabaña. A través de la ventana, vi las luces delanteras iluminando los árboles como 2 ojos brillantes en la oscuridad del bosque. Me quedé inmóvil, como un animal acorralado, sin saber si debía correr, esconderme o enfrentar lo inevitable. A mi lado, Javier guardó los documentos rápidamente en su maletín y apagó la lámpara que habíamos encendido. La cabaña quedó sumida en un silencio absoluto, interrumpido solo por el crujir de las ramas bajo las ruedas del vehículo que se detuvo justo frente a la puerta. Pude distinguir las siluetas de 2 personas bajando del coche, Alejandra y Andrés. Sus voces se escucharon claras en medio del silencio del bosque. Mamá está aquí, lo sé. No se iría a otro lugar.
dijo Alejandra con un tono que mezclaba desprecio y urgencia. Sentí una punzada en el pecho. Aquella niña que alguna vez corrió a mis brazos llorando por una pesadilla, ahora caminaba hacia mí como si fuera su enemiga. Vi cómo subían los escalones del porche. Cada paso retumbaba como un tambor en mi cabeza. De pronto, golpearon la puerta con fuerza. «Mamá, sabemos que estás adentro. Abre ahora mismo», gritó Andrés, su voz cargada de enojo. Javier me miró y señaló hacia la parte trasera de la cabaña. Con un gesto, me indicó que había una puerta de servicio que daba al bosque. Caminamos en puntas de pie, conteniendo la respiración. Mientras avanzábamos, escuchábamos como Alejandra continuaba golpeando la puerta principal. «No tienes idea de lo que estás haciendo. Nos vas a arruinar a todos», vociferaba con una desesperación que helaba la sangre. Al llegar a la puerta trasera, Javier la abrió con cuidado. Un viento frío nos azotó el rostro. El aroma a tierra mojada y pino llenó mis pulmones, recordándome que aún estaba viva, que aún tenía opciones. Nos escabullimos entre los árboles mientras las luces de la cabaña iluminaban nuestra huida. Sentía que en cualquier momento escucharíamos un disparo o el crujido de ramas detrás de nosotros. Pero el bosque estaba en un silencio sepulcral, como si los mismos árboles contuvieran el aliento por nosotros. Avanzamos por un sendero apenas visible, con el suelo cubierto de hojas y raíces que amenazaban con hacernos tropezar. Cada paso era una lucha entre el miedo que me decía que regresara y la determinación que me empujaba a seguir. Después de casi 10 minutos caminando a oscuras, llegamos a un claro donde Javier había dejado estacionado un segundo coche. «Rápido, suba», dijo mientras abría la puerta del copiloto. Apenas cerramos las puertas, encendió el motor y se alejó por un camino de terracería que serpentaba entre colinas. En el retrovisor, las luces de la cabaña desaparecieron, tragadas por la negrura del bosque. Me permití soltar un suspiro tembloroso, pero sabía que no estábamos a salvo. «¿A dónde vamos?», pregunté con voz quebrada. «A la ciudad. Debemos presentar los documentos antes de que ellos actúen. Solo así podrá proteger lo que es suyo», respondió sin apartar la vista del camino. El viaje fue un torbellino de emociones. Cada bache en el camino sacudía mi cuerpo y mi mente. Pensaba en Esteban, en cómo siempre decía que la familia era lo más sagrado. ¿Qué diría si viera en qué se habían convertido nuestros hijos? Recordaba su risa, sus consejos, sus manos fuertes que me hacían sentir protegida. Y me dolía saber que, incluso muerto, tenía que seguir defendiéndome gracias a la previsión que él tuvo al dejarme esos documentos. Al llegar a la ciudad, la madrugada apenas se iluminaba con los primeros tonos azulados del amanecer. Javier estacionó frente a un edificio antiguo con un letrero que decía Notaría Ramírez y Asociados. Bajamos apresurados, subimos unas escaleras y entramos a una oficina donde un hombre canoso nos esperaba con semblante serio. «Doña Mercedes, soy el licenciado Ramírez». Javier me explicó todo. «Necesitamos que firme estas actas para interponer la medida precautoria», dijo mientras me ofrecía un asiento y extendía un manojo de papeles. Tomé la pluma, consciente de que mi vida dependía de esas firmas. Cada trazo me dolía como una herida abierta, pero también me hacía sentir más fuerte. Al terminar, el licenciado Ramírez hizo varias llamadas rápidas. Hablaba con un tono que mezclaba respeto y urgencia. «Ya notifiqué al juzgado de lo familiar. Nadie podrá mover sus bienes sin su autorización. Pero debe saber que sus hijos no se quedarán de brazos cruzados», explicó mientras colgaba el teléfono. Asentí en silencio, procesando la magnitud de lo que acababa de hacer. Sabía que mi decisión traería consecuencias. Sabía que no habría marcha atrás. Pero también comprendía que por primera vez en mi vida estaba luchando por mí. Mientras hablábamos, un asistente entró corriendo con el rostro desencajado. «Licenciado, acaba de llegar una denuncia en contra de doña Mercedes. La acusan de estar mentalmente incapacitada para administrar sus bienes», informó con voz temblorosa. Sentí que la sangre se me iba a los pies. Ramírez me miró con gravedad. «Lo que temíamos ya empezó», dijo con voz baja. Me quedé paralizada, sintiendo como un abismo se abría ante mí. El enemigo ya no solo era el desprecio de mis hijos, ahora era un sistema que podrían manipular para destruirme. Dicen que cuando el miedo se apodera de ti, hasta el aire pesa como plomo. En ese momento,
sentada frente al licenciado Ramírez mientras escuchaba que mis propios hijos me acusaban de incapaz. Sentí que el mundo se volvía borroso. Las paredes de la oficina parecían estrecharse a mi alrededor y un zumbido llenó mis oídos como un enjambre furioso. ¿Cómo era posible que Alejandra y Andrés hubieran llegado tan lejos? ¿Cómo podían retorcer la ley para pintarme como una mujer que había perdido la razón, cuando lo único que había hecho era protegerme de su ambición? El licenciado me ofreció un vaso de agua que apenas pude sostener. Doña Mercedes, tranquilícese, por favor. Esta denuncia no significa que lo hayan conseguido. Es solo una estrategia para intimidarla. Pero si ellos consiguen un dictamen médico falso, podrían lograr que un juez les dé el control temporal de sus bienes. Necesitamos pruebas de su capacidad, estados de cuenta donde se vea que usted maneja su dinero, testigos que confirmen que usted toma sus decisiones, cualquier cosa que muestre que está en pleno uso de sus facultades, explicó con un tono tan firme como urgente. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. No entendía cómo mis propios hijos podían humillarme de esta forma. Recordé cada sacrificio, las madrugadas cuidándolos con fiebre, los trabajos extras que acepté para pagarles la universidad, las noches que pasé sin dormir esperando a que llegaran sanos y salvos. ¿Era esta la recompensa? ¿Era este el pago por haber dado mi vida por ellos? Mientras me debatía en esos pensamientos, Javier me puso la mano en el hombro. No estás sola. Vamos a luchar esto juntos, me dijo, y por un momento creí sentir la presencia de Esteban asintiendo a su lado. El licenciado empezó a dictar instrucciones. Debíamos recopilar cartas, fotos, documentos, cualquier cosa que probara que yo no estaba desorientada ni enferma. Llamé a mi hermana Carmen, que vive en Toluca, y le pedí que viniera como testigo. Ella era la única familiar que jamás me había fallado. Su voz al otro lado del teléfono fue como un bálsamo. Estoy contigo, hermana. Dame unas horas y estaré allá. Al colgar, un pequeño hilo de esperanza se abrió paso entre mi miedo. Sin embargo, mientras Ramírez organizaba los documentos, sonó mi celular. Era un número desconocido. Contesté con cautela y escuché la voz helada de Alejandra. Mamá, ¿ya entendiste que estás actuando como una loca? Firma los papeles que te dejamos en la cabaña y todo esto terminará. No queremos verte pasar vergüenzas, dijo con una tranquilidad que me estremeció más que un grito. Si sigues con esto, podrías terminar en un hospital psiquiátrico. No queremos hacerte daño, pero no nos dejas opción, añadió antes de colgar sin dejarme responder. Me quedé mirando el teléfono como si fuera una víbora que acababa de morderme. Ramírez me pidió que grabara un video explicando mi situación con claridad, como prueba de mi lucidez. Encendió la cámara de su celular y me pidió que hablara. Me sentí ridícula al principio, como si estuviera dando un mensaje que nadie querría escuchar, pero luego recordé por qué estaba haciendo esto. Inspiré profundo y comencé a hablar. Mi nombre es Mercedes Gómez de la Torre. Tengo 67 años y estoy plenamente consciente de lo que hago. Estoy protegiendo mis bienes porque mis hijos, Alejandra y Andrés, intentan declararme incapacitada para quitarme lo que con tanto esfuerzo construí junto a mi esposo. No estoy enferma. No estoy loca. Estoy defendiéndome. Cuando terminé, el silencio de la oficina era tan denso que casi podía tocarse. Javier me miró con orgullo y Ramírez asintió satisfecho. Este video será clave. También quiero que escriba una carta contando todo lo que ha pasado. En su puño y letra, señora. Es la mejor manera de demostrar su capacidad, dijo el abogado. Me entregó una libreta y una pluma. Empecé a escribir entre lágrimas contenidas, relatando desde el momento en que escuché a mis hijos conspirar hasta el día en que decidí huir. Cada palabra era como arrancar una espina del alma. Mientras escribía, el teléfono fijo de la oficina sonó. El asistente atendió y su expresión se transformó en terror. Colgó con manos temblorosas y nos miró. Es la policía. Alguien presentó una denuncia diciendo que doña Mercedes fue secuestrada y que Javier es el principal sospechoso. Vienen para acá. El licenciado Ramírez se levantó de golpe. Nos quieren atrapar con cargos falsos para aislarla, dijo con voz grave. Me puse de pie sintiendo que las piernas me flaqueaban. Tenemos que salir ahora mismo, agregó mientras apagaba las luces de la oficina. Me tomó del brazo con suavidad, pero con firmeza, guiándome hacia la puerta trasera. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Cómo podían inventar un secuestro?
¿Hasta dónde llegarían mis hijos para conseguir lo que querían? Al salir al callejón trasero, la luz de la mañana nos cegó por un segundo. Escuchamos el ulular lejano de una sirena que se acercaba. Javier sacó las llaves de un coche que estaba estacionado a unos metros. Corrimos hasta él mientras el sonido de la sirena se hacía cada vez más fuerte. Me subí al asiento trasero y me agaché para no ser vista. El motor arrancó con un rugido mientras sentía que mi corazón latía más rápido que nunca. El coche se perdió entre las calles angostas de la ciudad. Sabía que acababa de comenzar la carrera más peligrosa de mi vida. Dicen que cuando la sangre te traiciona, tu único refugio es la verdad, pero la verdad también puede ser un arma que te destruya. Mientras el coche avanzaba a toda velocidad por calles que apenas reconocía, veía el paisaje pasar como un borrón. Edificios viejos, carteles descoloridos, peatones que se detenían a mirarnos con curiosidad. Cada bocina, cada luz roja, sonaba como un recordatorio de que no estábamos huyendo de un simple malentendido, sino de una red de mentiras tejida por mis propios hijos para encerrarme en un hospital y quedarse con todo lo que construí junto a Esteban. Me preguntaba cómo habíamos llegado a esto, cómo aquellos niños que alguna vez sostuve de la mano podían verme como un estorbo al que había que quitar del camino. Javier conducía con la mandíbula apretada, concentrado en cada curva. A ratos, sus ojos se encontraban con los míos en el espejo retrovisor. No se preocupe, doña Mercedes, vamos a sacarla de esta, repetía como un mantra. Pero yo podía ver el miedo escondido en su mirada. Sabía que nuestras opciones se agotaban con cada minuto que pasaba. Mientras tanto, el sonido de la sirena se desvanecía a lo lejos, como un animal que había perdido el rastro de su presa. Nos internamos en un barrio tranquilo, de casas bajas y jardines descuidados. Javier estacionó frente a una casa pintada de amarillo pálido y me pidió que bajara rápido. Aquí vivía mi madre. Nadie conoce este lugar. Estará a salvo mientras planeamos el siguiente paso, dijo mientras me ayudaba a entrar. Dentro, la casa olía a madera vieja y flores secas. Todo estaba cubierto de polvo, como si el tiempo se hubiera detenido. Me senté en un sillón tapizado con un estampado de flores marchitas y sentí que las fuerzas me abandonaban. Las últimas horas me habían desgastado más que cualquier enfermedad. Javier revisó cada habitación para asegurarse de que nadie nos siguiera. Cuando regresó, se sentó frente a mí. Debemos pensar con claridad. Ellos ya iniciaron el proceso para incapacitarla, pero usted tiene algo que ellos no. La carta de don Esteban, su testamento, su video y su carta escrita de puño y letra. Debemos entregarlos al juez antes que ellos consigan su diagnóstico falso, explicó con voz pausada. Yo asentí, pero el cansancio me hacía difícil concentrarme. ¿Y si ellos logran convencer a un médico corrupto antes? Pregunté con un hilo de voz. Javier suspiró profundamente. Entonces tendremos que demostrar que están actuando con dolo, que su denuncia es parte de un plan para despojarla. Si logramos eso, no solo se frenará el proceso, sino que podrían ser acusados de fraude y abuso, dijo. Aquellas palabras me daban esperanza, pero también me hacían consciente de lo peligroso que sería seguir adelante. De pronto, el silencio de la casa se rompió con un golpe en la puerta. Javier me hizo una señal para que me quedara quieta y se acercó lentamente. Espió por la cortina y su rostro se tensó. Es su hija Alejandra. Viene sola, susurró con voz grave. Mi corazón comenzó a latir con violencia. ¿Cómo había dado con nosotros tan rápido? Javier abrió apenas un resquicio de la puerta. ¿Qué quiere? Preguntó con frialdad. Quiero hablar con mi madre. Quiero terminar con esto de una vez, dijo Alejandra desde el otro lado, su voz cargada de rabia contenida. Javier me miró, como preguntando si quería enfrentarla. Asentí con un gesto tembloroso. No podía seguir huyendo para siempre. Salí de mi escondite y me planté frente a la puerta, sintiendo que mis piernas eran de papel. Javier abrió con cuidado, revelando el rostro de Alejandra. Estaba pálida, con los ojos rojos e hinchados, pero la dureza en su mirada no había disminuido. Mamá, dijo con un tono que se partía entre el reproche y la súplica. ¿Por qué estás haciendo esto? Nos estás dejando sin opciones. Andrés y yo solo queremos lo que es mejor para ti, continuó, aunque sus palabras sonaban ensayadas, casi mecánicas. Lo que ustedes quieren es mi casa, mi dinero, todo lo que su padre y yo construimos.
No se atrevan a disfrazar su codicia de preocupación, respondí con una firmeza que me sorprendió. La rabia se encendió en los ojos de Alejandra como un fósforo. Si no firmas los papeles, vamos a demostrar que ya no puedes cuidar de ti misma. Tenemos médicos, abogados, contactos. Esto no es un juego, mamá, escupió con desprecio. Mi cuerpo temblaba, pero me mantuve erguida. No voy a firmar nada. Y si quieren destruirme, tendrán que demostrarlo frente a un juez. Estoy lista para pelear, dije, sintiendo como las lágrimas se mezclaban con la furia en mi voz. Alejandra dio un paso hacia mí, tan cerca que podía oler su perfume dulce que antes asociaba con ternura, pero que ahora me parecía nauseabundo. No te imaginas lo que estamos dispuestos a hacer, murmuró con voz baja, como un veneno. Javier intervino poniéndose entre las dos. Esto no es lugar para amenazas. Lárguese ahora mismo o llamo a la policía, dijo con un tono que no admitía réplica. Alejandra me lanzó una última mirada cargada de odio y se dio media vuelta, subiendo al coche que esperaba al final de la calle. Nos quedamos en el porche viendo cómo el vehículo se alejaba, dejando una estela de polvo tras de sí. El silencio volvió a caer sobre nosotros, pesado, cargado de lo que acababa de suceder. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Sabía que esto no había terminado. Alejandra había mostrado su verdadera cara, y lo que vendría sería mucho peor. Entré de nuevo a la casa, sosteniendo el brazo de Javier para no derrumbarme, consciente de que la batalla apenas comenzaba. Dicen que el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer, pero a mí me parecía que la oscuridad se hacía más densa con cada hora que pasaba. Después de la visita de Alejandra, el silencio de la casa se volvió insoportable. Cada crujido del techo, cada golpe de ramas contra las ventanas, sonaba como un presagio de lo que vendría. No podía dejar de imaginarla regresando con Andrés y un séquito de abogados o incluso con policías corruptos dispuestos a sacarme a la fuerza. Pensé en huir otra vez, pero comprendí que estaba cansada de correr. Ya no era una mujer joven. Mis fuerzas se agotaban más rápido que mis ganas de pelear. Pero aún tenía algo que no pensaba rendir, mi dignidad. Javier preparó café en una vieja cafetera que encontré en la cocina. El aroma llenó el aire con un calor reconfortante, pero la amargura en mi pecho era más fuerte que cualquier bebida. Nos sentamos en la mesa de madera, iluminados por la tenue luz de un foco desnudo. Tenemos que adelantarnos, doña Mercedes. Si sus hijos consiguen que un médico firme un diagnóstico falso, podrían hacerla desaparecer legalmente antes de que siquiera llegue al tribunal, dijo Javier con voz grave. Lo escuché en silencio, sintiendo que mis manos se cerraban con tanta fuerza sobre la taza que temí romperla. «¿Entonces qué hacemos?», pregunté, más firme de lo que me sentía. Javier se inclinó hacia mí y susurró como si la casa pudiera escucharnos. «Necesitamos un aliado. Alguien con peso. Alguien que pueda declarar a su favor y que la sociedad respete lo suficiente como para que un juez no se atreva a dudar de usted». Mi mente repasó los pocos amigos que aún conservaba. Pensé en doña Teresa, la mejor amiga de mi madre, una mujer de 80 años con contactos en el gobierno local. Hacía años que no la veía, pero recordaba su cariño y su sentido de justicia. Sin perder tiempo, marqué su número, rogando que siguiera vivo. Cuando escuché su voz al otro lado de la línea, sentí que un pedazo de mi corazón se recomponía. «Mercedes, querida, suenas como si hubieras visto un fantasma», dijo doña Teresa con su tono enérgico. No pude contenerme y empecé a contarle todo. La traición de Alejandra y Andrés, las amenazas, el intento de incapacitarme, la carta de Esteban, la persecución. Al terminar, un silencio pesado llenó la llamada. Pensé que había colgado o que me había juzgado como loca. Pero entonces su voz emergió como un trueno. «Quédate donde estás. Voy para allá. Nadie va a ponerle una mano encima mientras yo respire». Javier me miró sorprendido cuando colgué. «¿Confía tanto en ella?», preguntó. Asentí. Con su palabra, muchos en esta ciudad aún se detienen a escuchar. Y si se atreve a defenderme, no será fácil para mis hijos pisotearme en silencio, respondí con un hilo de esperanza en la voz. Las horas pasaron con lentitud. Cada minuto era una tortura de pensamientos. ¿Y si doña Teresa no llegaba? ¿Y si mis hijos se adelantaban? ¿Y si el sistema realmente estaba podrido hasta el punto de declararme incapaz sin pruebas? A las 3 de la tarde, un coche blanco se detuvo frente a la casa.
Me asomé por la ventana con el corazón en un puño. Doña Teresa descendió con la misma elegancia que recordaba, apoyada en un bastón que no lograba restarle autoridad. Entró en la casa como si fuera suya y me abrazó con fuerza. Hija, no temas. Nadie arrebatará lo que es tuyo mientras yo esté aquí, dijo mirándome directo a los ojos. Su sola presencia llenó la habitación de un aire de seguridad que hacía años no sentía. Se sentó junto a mí y comenzó a hacer llamadas desde su celular. Hablaba con un tono tan firme que incluso Javier parecía pequeño a su lado. En menos de una hora había conseguido una cita con un juez de lo familiar para el día siguiente. Ese hombre me debe favores desde hace años. Lo atenderá de inmediato, explicó mientras colgaba. Luego se volvió hacia mí y me tomó de las manos. Pero debes estar lista. Este será un enfrentamiento cara a cara con tus hijos. Ellos también estarán ahí. Un escalofrío recorrió mi espalda. La idea de volver a verlos, de mirarlos a los ojos mientras intentaban destruirme, me aterrorizaba. Javier comenzó a organizar todos los documentos, el video, mi carta manuscrita, el testamento de Esteban. Cada carpeta que colocaba sobre la mesa era como un ladrillo para construir mi defensa. Mientras tanto, doña Teresa dictaba instrucciones a un joven asistente que había traído consigo. Lleva esto a la notaría, esto al registro público, esto al juzgado. Todo debe estar en orden antes de mañana. Verla en acción me recordó que el coraje no tiene edad. Al caer la noche, el cansancio me vencía, pero el miedo no me dejaba cerrar los ojos. Javier me ofreció un sofá donde pude recostarme. Desde ahí, escuchaba la voz de doña Teresa coordinando cada detalle como un general en medio de una guerra. Cerré los ojos un momento y pensé en Esteban. Lo imaginé sentado a mi lado, tomándome de la mano y susurrando: «Estoy orgulloso de ti». De pronto, el silencio fue roto por un golpe fuerte en la puerta. Todos nos quedamos inmóviles. El asistente de doña Teresa corrió hacia la ventana y regresó con el rostro pálido. «Es Alejandra. Viene con 2 hombres y parece fuera de sí», anunció con voz temblorosa. Me levanté como pude, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Sabía que había llegado el momento que tanto temía. Dicen que el miedo tiene muchas caras, pero la peor es cuando se disfraza de la persona que más amas. Cuando escuché los golpes furiosos en la puerta, sentí que mi corazón se detenía. Cada impacto hacía vibrar las paredes como si un monstruo intentara derribarlas. La voz de Alejandra retumbó por toda la casa. «Abre, mamá. No vamos a irnos hasta que hables con nosotros». Su tono era una mezcla de desesperación, rabia y algo que me resultó más escalofriante que cualquier amenaza, un control calculado, como si cada palabra estuviera diseñada para manipularme. Me acerqué a la ventana junto a doña Teresa y vi su silueta iluminada por los faros de su coche, flanqueada por 2 hombres altos, vestidos de traje oscuro. No parecían abogados ni familiares, parecían matones. Doña Teresa me sujetó el brazo cuando quise acercarme a la puerta. «No seas ingenua, Mercedes. No quieren hablar, quieren obligarte», me advirtió con voz baja pero firme. Javier asintió, sacando su celular para marcar a la policía, pero doña Teresa lo detuvo. «Si llamas ahora, ella dirá que vinimos a secuestrarla. Tiene a esos hombres para respaldar su versión. Necesitamos pruebas antes de que intervenga la ley». Sus palabras me estremecieron. Me di cuenta de que Alejandra había planeado cada detalle. Estaba dispuesta a destruirme sin importar el daño. Entonces escuchamos un sonido metálico. Uno de los hombres sacó una herramienta y empezó a forzar la cerradura. Doña Teresa se levantó como un huracán. «Graba todo», ordenó a su asistente. El joven encendió la cámara de su celular justo cuando la puerta se abrió de golpe. Alejandra entró primero, con el cabello desordenado, los ojos inyectados de furia. Detrás de ella, los 2 hombres avanzaron como sombras amenazantes. «Mamá», empezó con voz temblorosa, «ya basta de juegos. Nos estás haciendo quedar como monstruos frente a todos. Firma los papeles y terminemos con este circo». La miré fijamente, sintiendo que las piernas me flaqueaban. «No voy a firmar nada. No voy a regalar mi vida solo porque te sientas con derecho sobre ella», respondí con voz quebrada pero decidida. Alejandra dio un paso hacia mí, tan cerca que pude ver las lágrimas que contenía con esfuerzo. «Nos vas a dejar en la ruina. Andrés está endeudado hasta el cuello. Yo ya no puedo pagar la hipoteca de mi casa.
¿No entiendes que es tu culpa? Siempre quisiste controlarlo todo, gritó. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. ¿Mi culpa? Porque el amor que di se convirtió en un peso que ellos querían sacudirse al precio que fuera. Doña Teresa se interpuso entre nosotras como un muro. Señorita Alejandra, esta casa es de Mercedes. Usted está invadiendo propiedad privada. Cualquier daño o amenaza quedará registrado, dijo, señalando la cámara que grababa cada segundo. Uno de los hombres intentó tapar el lente, pero Javier lo detuvo sujetándole la muñeca con firmeza. No se atrevan. Cada imagen será enviada en tiempo real a varios contactos. Si nos tocan, quedará en evidencia, advirtió. Por un momento, el silencio fue absoluto. Solo se escuchaba la respiración agitada de todos. Alejandra miró a su alrededor, como dándose cuenta de que había perdido el control de la situación. Sus ojos se llenaron de un odio tan profundo que me erizó la piel. Te lo advierto, mamá, susurró con veneno en cada palabra. Si no firmas, vas a lamentarlo. No solo perderás a tus hijos, sino que arruinaremos tu nombre, tus recuerdos, todo lo que crees que te queda. Me mantuve erguida, aunque mi cuerpo temblaba como una hoja al viento. Prefiero quedarme sin nada que entregarte mi alma, respondí con voz baja pero firme. Doña Teresa puso una mano en mi hombro como un ancla que me mantenía en pie. Los hombres dieron un paso atrás al ver que las amenazas no surtían efecto. Alejandra respiró hondo, miró a su alrededor y escupió al suelo con desprecio antes de girarse para salir. Mientras su coche arrancaba levantando polvo en la calle, Doña Teresa me abrazó con fuerza. Has demostrado más valentía que muchas mujeres que conocí en mi vida, Mercedes. Pero esto no ha terminado. Mañana será un día clave en el juzgado. Ahí decidirán si eres dueña de ti misma o si ellos logran encerrarte en una jaula legal, dijo con solemnidad. Yo asentí, sintiendo que el cansancio se mezclaba con una resolución que nunca antes había sentido. Me senté en el sillón, mirando el reloj que marcaba casi la medianoche. Mañana enfrentaría a mis propios hijos en un tribunal, el lugar donde mi destino sería decidido por un hombre que ni siquiera me conocía. La noche se volvió más silenciosa que nunca. Cada segundo que pasaba se sentía como un tambor que anunciaba la batalla final que me esperaba al amanecer. Dicen que el amanecer trae esperanza, pero aquella mañana, mientras veía los primeros rayos filtrarse por la ventana, solo sentí un frío que se colaba hasta mis huesos. Sabía que en unas horas estaría sentada frente a un juez que decidiría si seguiría siendo dueña de mi vida o si sería entregada como un paquete a mis propios hijos. Cada minuto que pasaba se sentía como un tic-tac retumbando en mi pecho. Me levanté despacio, como si el suelo pudiera romperse bajo mis pies, y fui al baño a lavarme el rostro. Al verme en el espejo, apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Arrugas marcadas, ojeras profundas, pero unos ojos que, a pesar de todo, aún brillaban con una chispa de dignidad. Javier y doña Teresa revisaban los documentos una vez más en la mesa de la cocina. La seriedad en sus rostros era tan intensa que el aire parecía cargado de electricidad. Me acerqué a ellos y puse mi mano sobre las carpetas. Gracias. Pase lo que pase hoy, nunca olvidaré que estuvieron conmigo, dije con la voz quebrada. Doña Teresa me tomó la cara entre sus manos arrugadas y me miró con ternura. No lo hicimos por agradecimiento, Mercedes. Lo hicimos porque nadie merece ser pisoteada por aquellos a quienes amó más. Sus palabras me dieron una fuerza inesperada. El camino hacia el juzgado fue un viaje silencioso. A cada semáforo que pasábamos, imaginaba a Alejandra y Andrés preparando sus argumentos, entrenando sus lágrimas falsas, ensayando miradas de preocupación para convencer al juez de que su única intención era protegerme. La idea me revolvía el estómago. Al llegar, el edificio se alzaba imponente, con paredes grises que parecían burlarse de mi miedo. Gente entraba y salía sin mirarnos, como si el destino de mi vida no fuera más que un trámite entre tantos otros que ese lugar veía cada día. Nos sentamos en una banca fría del pasillo. Al poco rato, Alejandra y Andrés aparecieron tomados del brazo como dos actores en una función macabra. Vestían ropa formal, con expresiones calculadas de falsa preocupación. Al verme, Alejandra soltó un suspiro dramático y se acercó. Mamá, todavía estamos a tiempo de arreglar esto sin hacer un escándalo. Firma los documentos y te prometo que todo terminará hoy, dijo en voz baja, como si me ofreciera un favor.
La miré a los ojos, buscando a la hija que algún día amé, pero solo encontré a una extraña consumida por la ambición. No voy a afirmar nada. Y deja de actuar como si me quisieras. Si de verdad me amaras, no me estarías haciendo esto. Respondí con un hilo de voz que cargaba más dolor que rabia. Andrés apretó los labios con fuerza. No entiendes que nos estás obligando a esto. Nos estás orillando a tomar medidas extremas, dijo con un tono que pretendía ser razonable, pero que me sonó como un cuchillo. Doña Teresa se interpuso entre nosotros como un muro. Ya basta. Las amenazas que acaban de hacer quedarán asentadas en la audiencia, dijo con voz de trueno. Una secretaria nos llamó para entrar a la sala. Las paredes estaban cubiertas de madera oscura y el silencio se sentía pesado, como si absorbiera cada pensamiento. El juez, un hombre de mirada severa, repasaba los documentos que había recibido. Se abre la audiencia para determinar la capacidad legal de la señora Mercedes Gómez de la Torre, anunció con voz monótona, pero cada palabra retumbó en mi pecho como un martillo. Alejandra y Andrés se sentaron al lado opuesto, junto a un abogado que no conocía pero que le sonreía como un buitre. Su abogado fue el primero en hablar. Pintó un cuadro de mí como una anciana confundida, propensa a perderse, incapaz de manejar sus finanzas y con un comportamiento errático que ponía en riesgo su seguridad. Mientras hablaba, sentía que cada mentira era una puñalada. Vi al juez anotar sin cambiar el gesto, y un sudor frío me recorrió la espalda. Cuando terminó, el juez se volvió hacia mí. «Señora Mercedes, ¿tiene algo que decir en su defensa?», preguntó con voz seca. Me levanté despacio, sintiendo que cada paso al estrado me costaba la vida. Respiré hondo. «Su señoría, he vivido más de 6 décadas trabajando, cuidando de mi familia y tomando cada decisión con claridad. El amor que les di se convirtió en el arma que ahora usan para arrebatarme lo que construí. No estoy enferma ni incapacitada. Solo quiero vivir mis últimos años con la tranquilidad que me merezco», dije con la voz temblorosa, pero cada palabra cargada de una fuerza que me sorprendió incluso a mí. Saqué la carta de Esteban y el video donde explicaba mi situación. Doña Teresa los entregó al juez con manos firmes. El juez revisó cada prueba, hojeando lentamente, sin levantar la vista. El silencio en la sala era tan denso que se podía oír el zumbido de las luces. De pronto, se abrió la puerta de la sala de audiencia y un oficial entró con un sobre en la mano. «Disculpe, su señoría, acaba de llegar una prueba urgente», anunció. El juez lo tomó, lo abrió y su rostro se endureció al leer el contenido. «Este documento cambia por completo el curso de esta audiencia», dijo con voz grave, y su mirada se posó primero en mí y luego en mis hijos. Supe en ese momento que la balanza estaba a punto de inclinarse, pero aún no sabía hacia qué lado. Dicen que la justicia llega tarde, pero esa mañana en el juzgado descubrí que, cuando llega, su golpe puede ser tan certero como inesperado. El juez sostuvo el sobre que acababa de recibir, su mano firme como un martillo. Cada segundo que pasaba se estiraba como un hilo a punto de romperse. Podía escuchar mi propia respiración retumbar en mis oídos mientras mis hijos se removían en sus asientos con una inquietud que no lograban disimular. Vi el sudor perlándose en la frente de Alejandra y las manos de Andrés apretadas en puños sobre sus rodillas. Sabían, igual que yo, que algo había cambiado. El juez finalmente levantó la vista, clavando en nosotros unos ojos fríos y penetrantes. «Acabo de recibir un informe firmado por 2 peritos médicos certificados solicitados por el tribunal, quienes tras una evaluación presencial y sorpresiva determinaron que la señora Mercedes Gómez de la Torre goza de plenas facultades mentales y es totalmente capaz de manejar sus propios asuntos», leyó con voz grave. Un silencio sepulcral llenó la sala. Sentí que mis piernas casi me fallaban, pero una corriente de alivio recorrió mi cuerpo como un fuego sanador. «Además», continuó el juez, su tono aún más duro, «este tribunal ha recibido evidencia de intentos de coacción y de la falsificación de documentos médicos para sustentar un diagnóstico falso, lo cual constituye un posible delito de fraude y abuso en contra de un adulto mayor. Por lo tanto, se ordena archivar esta causa y se remite a la Fiscalía para investigar penalmente a los señores Alejandra y Andrés Gómez». La voz del juez era como un trueno. A mi lado, Doña Teresa me tomó la mano con fuerza, mientras Javier dejaba escapar un suspiro contenido. Vi cómo el rostro de Alejandra se descomponía en una mezcla de incredulidad y rabia.
Sus labios se movieron como si quisiera gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Andrés bajó la cabeza, sus mejillas encendidas como si hubiera recibido una bofetada pública. En un intento desesperado, Alejandra se levantó de golpe. Esto es un error. Mamá nos está manipulando. Ella nos necesita, chilló, su voz temblorosa, pero ya nadie la escuchaba. El juez la miró con frialdad. Silencio en la sala. Cualquier interrupción más será motivo de desalojo inmediato, sentenció golpeando suavemente el martillo sobre la mesa. Me levanté despacio, sintiendo que cada fibra de mi cuerpo vibraba con la adrenalina acumulada. Caminé hacia el estrado con pasos firmes, consciente de todas las miradas sobre mí. Me detuve frente al juez y lo miré directo a los ojos. Gracias, su señoría, dije con voz clara. Luego giré hacia mis hijos. Lamento que mi amor por ustedes se haya convertido en su peor excusa. Espero que algún día comprendan que protegerme no es un acto de egoísmo, sino de dignidad. Y si no lo entienden, al menos sabrán que no me quebraron, dije, dejando que cada palabra cayera como una piedra en el silencio de la sala. El juez asintió solemnemente y levantó la audiencia. La tensión se disipó como un globo que se desinfla, pero el eco de mis palabras quedó suspendido en el aire. Caminé hacia doña Teresa, que me abrazó como si fuera mi madre. Lo lograste, hija. No sabes cuántas mujeres en tu lugar habrían cedido, me susurró. A mi lado, Javier me tomó del brazo para guiarme fuera del juzgado. Al pasar junto a Alejandra y Andrés, ambos apartaron la mirada. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que me veían como alguien que no podían doblegar.